el gasto público del Estado se estabiliza a través de un Estado productor de bienes y de servicios. Y es que si vos tenés un Estado empresario, es lo que dicen, estás condenado a ganar permanentemente las elecciones o a tener un sistema incluso de partido único como tienen en China. Sería, no hagamos nada, total, después lo vamos a perder. Fue a Guillermo Moreno que dijo que te apreciaba, que te quería, que sos un muchacho del nacionalismo, dijo. Es medio elemental lo que nosotros planteamos, pero pareciera que hay que desenfundar la espada para defender que el pasto es verde, viejo, contra la renta básica universal, porque es la esclavitud humana. Buenas a todos, hoy estamos con Martín Ayerbe, conductor del Movimiento de Liberación Nacional, peronista doctrinario, nacionalista y muy querido también por la gente que mira este canal, así que muchísimas gracias Martín por aceptar la invitación y felicitaciones también por el crecimiento que yo noto que estás teniendo. Cada vez veo más gente que habla sobre vos, que pregunta, que te menciona en cualquier lado, así que felicitaciones por eso. Bueno, muchísimas gracias Francisco, el gusto es mío. Y bueno, el agradecimiento a todos los argentinos que a través tuyo también se interesan por esta propuesta que estamos realizando para todo el pueblo argentino, sin distinción de preferencias partidarias o ideológicas, sino en lo que nosotros entendemos que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Como te comentaba recién, un poco de las preguntas que tengo acá son mechadas con intereses particulares y otro con comentarios o mensajes que me manda la gente, que me deja la gente siempre que se habla sobre vos. Así que vamos a intercalar ese tipo de preguntas, pero antes quería preguntarte tu visión de la actualidad, sobre todo el gobierno de Javier Milei. Ya llevamos 6-7 meses con DNU vigente, ley bases aprobada, aunque desguazada, una oposición que parece dormida, o yo no veo, ¿viste? Entonces, ¿cuál es tu reflexión de lo que vamos del gobierno de Milei? Bueno, el gobierno sirve a intereses extranjeros, como lo manifiesta el propio presidente de la Nación, Javier Milei. Y además lo hace de una manera verdaderamente insultante con los argentinos, porque nosotros no podemos aceptar que quien ejerce la primer magistratura nacional en el monumento a la bandera, nuestro pabellón nacional, hice otra bandera, enarbole otra bandera. Esto además de que constituye un delito. El problema va más allá del delito. El problema es en el intento de enajenación de nuestros símbolos patrios y de nuestra identidad nacional. Después, bueno, económicamente no tiene nada, no tiene ningún proyecto, sino que es meramente está al servicio de la gran usura internacional. El dinero, nada más, no tiene nada, no tiene ideas nacionales, no tiene ningún tipo de plan de desarrollo, es todo falso esto, porque fíjese usted, al tiempo que se está planteando que se necesitan inversiones extranjeras directas, de eso se trata básicamente el RIGI, que es desregulación económica, que es no solamente en términos impositivos, sino que es en términos ambientales y que tiene que ver también con la cesión de soberanía en lo que tiene que ver con el litigio sobre las actividades. Entonces, cuando hay cesión de soberanía, se cede soberanía en tribunales extranjeros. Entonces, esto significa que la Argentina resigna la potestad arbitral para entregársela a otra nación en donde el litigio se realiza en la nación que le es favorable a la inversión extranjera. Esta cesión de soberanía no es la primera vez que se hace. La hizo el gobierno, la está haciendo el gobierno de Javier Milei, la ha hecho el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, lo ha hecho el gobierno de Macri, lo ha hecho el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lo ha hecho el gobierno de Néstor Kirchner. Porque las cesiones de soberanía van desde el campo de las empresas del Estado, como es el caso de YPF, como también en la renegociación de la deuda externa, donde también se ha cedido soberanía en tribunales extranjeros. Entonces, esto que resulta una solución del corto plazo, táctica, beneficiosa para quien está en la conducción circunstancial del gobierno argentino, se convierte en una pesada carga para el pueblo argentino, porque cuando termina en el gobierno, ningún gobernante en la Argentina se retira del gobierno pobre. Entonces, ¿vos notás una continuidad ahí con el tema de la entrega de la soberanía? ¿Creés que es algo que ya viene?
¿Desde cuándo pondrías esa fecha vos? Porque muchos dicen a partir del 76 y otros dicen no, fue cuando terminó el gobierno kirchnerista, la década ganada. Entiendo que vos no hacés una reivindicación de eso. No, yo no soy kirchnerista, no lo fui, no lo soy ni tampoco lo seré. Pero más allá de la preferencia que cada uno tenga y cómo uno se identifique, la cuestión son las razones objetivas. Entonces no es un tema de opinión o preferencia o de simpatías, sino cuando se renegocia la deuda externa en el gobierno de Kirchner, que se plantea como un éxito la renegociación con respecto a los bonistas, bueno, pero hay cesión de soberanía. ¿Por qué? Porque la fragata Libertad, que fue incautada y retenida en Ghana, está relacionada con esos hechos, donde se pone el patrimonio cultural y el patrimonio de defensa nacional como garantía de los acuerdos. Y por eso fue la retención de la fragata en Ghana. Si los hechos no se explican concatenadamente, parece que las cosas son a causa de no se sabe qué. Entonces, nosotros podríamos poner que esto comienza con los ataques que sufre el gobierno de Juan Perón en el 74, con los ataques que continúan sobre el gobierno de María Estela Martínez de Perón, una vez que el general Perón el 1 de julio pasa a la inmortalidad, y esto continúa con el golpe de Estado de Martínez de Hoz contra el último gobierno peronista que hubo en Argentina. Y a partir de allí comienza esta democracia controlada que luego de Malvinas 82, la Argentina es un país ocupado que tiene su propio Versalles. Esos son los acuerdos de Madrid, que es la rendición incondicional de la clase política argentina. Es la rendición de la clase política argentina frente al enemigo inglés, en donde los acuerdos de Madrid entregan toda la información de la biomasa, del esfuerzo pesquero, de las especies a lo largo de la historia por parte de los institutos y organismos de ciencia y técnica argentinos, como es el caso del INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, o el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada, como así también la información sobre la riqueza geológica de la plataforma continental. Fíjense la diferencia. El gobierno de María Estela Martínez de Perón cañonea a la misión Shackleton, da orden de fuego a un buque intruso en el 75. Y ahora los ingleses, además de Malvinas, se han proyectado sobre islas Georgias y Sandwich del Sur. No están todavía en Orcadas porque Orcadas está bajo el paraguas del Tratado Antártico que vence en 2041. Y sobre la base de los acuerdos de Madrid, que además se exige que cualquier movilización argentina de fuerzas nacionales en tierra, mar o aire deben ser notificados con 40 días de anticipación a la corona británica. Claro. Esos acuerdos de Madrid siguen vigentes y se estructuran a través de la ley 23696 de reforma del Estado, que con la cual se desguazó las capacidades de defensa del Estado argentino, la ley 24184 de protección de inversiones inglesas y el decreto 1398 de privatización de las 27 empresas del área de defensa. Esas son las exigencias de Inglaterra y Estados Unidos para el desmantelamiento de las capacidades de defensa nacional. A esto se suma el conjunto de acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, con el CIADI y la cesión de soberanía en tribunales extranjeros. Entonces, eso explica la actual condición del país. Sí, igual yo noto también, no sé si vos coincidís conmigo, que esto ya es una profundización, ya si bien antes lo hacían veladamente o disimuladamente, ahora ya lo hace con orgullo, incluso que dice quiero destruir el Estado, soy el topo que viene a destruir. Creo que ya lo hace,
es como que se sacó la máscara y es como una profundización de ese modelo. Si bien... Totalmente. Y esto hay que aclararlo en el orden de lo que significa el pueblo, la nación argentina y el Estado argentino. El pueblo está unido por valores comunes, de su tradición, de su cultura, de su acontecer nacional, de todo lo que es manifestación del hombre argentino, que es la cultura. La cultura es tanto las artes argentinas, la música, la danza, la literatura, la plástica nacional. El tango nos constituye en identidad nacional, nuestro folclore nos constituye en identidad nacional, pero también el trabajo argentino. La energía nuclear es parte de la cultura nacional, porque tenemos una tradición joven, pero con lo cual Argentina tiene dominio de la técnica y prestigio internacional. Hay artes y oficios que también hacen en la cultura nacional. Y la economía, el orden de la casa, el oikos, también hace la cultura nacional. Y nuestra cultura nacional se organiza en el Estado empresario argentino, en el campo económico. Nosotros no tenemos un desarrollo nacional producto de una burguesía industrial como pueden ser los Junkers alemanes, ¿no? La aristocracia alemana que tiene una visión trascendente, industrialista y demás. No. El desarrollo económico del país tiene centro gravitacional en el factor de escala y el poder de decisión soberana de las empresas del Estado. El Estado empresario argentino. Esto se puede observar tanto es Campamento del Plumerillo con San Martín, el Fraile Beltrán, en Rosas con la ley de aduanas, la nacionalización del comercio exterior y de la banca, que estaba en manos de los ingleses, como se puede ver en la fundación de YPF por parte del ejército argentino, con el general Mosconi, o los Altos Hornos Zapla y Somisa, que son fábricas militares de acero. Entonces, la industria pesada, tanto petrolera, petroquímica, como la industria del acero, la han fundado las Fuerzas Armadas Argentinas. Y es el semillero que se constituye en el gobierno del general Roca, tan denostados por unos y por otros, pero es de resaltar que en el gobierno del general Roca nosotros alcanzamos la conquista de nuestro territorio y el límite geográfico hacia el sur. La ocupación soberana, campamento Rompen, donde está la guarnición al sur del sur, es custodia del yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio. Entonces hay una actividad empresaria impulsada por fabricaciones militares que está sostenida por la protección de las unidades militares que se encuentran en ese entorno geográfico, como lo era esa gobernación militar, esa capitanía que existía en la franja de Comodoro Rivadavia antes que se provincializara y se creara la provincia de Santa Cruz y la provincia de Chubut. Lo mismo que el área de Ipazam, dependiente de fabricaciones militares, que no es solamente la mina de hierro de Ipazam, sino que es toda una franja que, bajo la responsabilidad de explotación, el control operacional y su custodia del ejército argentino, que llega hasta la cordillera de los Andes. Entonces, esta idea de industrialización a través del Estado empresario tiene como base fundacional las fábricas militares. Y a partir de ahí, las actividades que se expanden, como el petróleo en el gobierno de Irigoyen y Mosconi, con la creación de YPF, el área material Córdoba en el gobierno ya de Alvear, por Francisco de Arteaga, que es la fábrica militar de aviones, y todo el complejo de empresas del Estado empresario argentino, que es aquello que permiten el dominio de ciertas actividades estratégicas que si no lo hace el Estado, no hay un privado argentino que tenga no solamente el factor de escala y el capital para realizarlo, el sentido de trascendencia. La energía nuclear habla de un sentido de trascendencia con respecto al dominio de la técnica, porque no se amortiza en el corto plazo para hacer negocios rápidos. Entonces, vos planteás el Estado empresario, que ahora vamos a ir un toque sobre el Estado empresario más adelante, pero vos planteás el Estado empresario porque creés que hay una ausencia de una burguesía nacional, creés que no es posible que se desarrolle o que exista. Se puede desarrollar, pero bajo el amparo y custodia del Estado empresario argentino. Pongamos el ejemplo, un gran ejemplo argentino que es
Siam, de la familia Di Tella. Arrancan con una tornería mecánica humilde, digamos. Pero el general Mosconi le pide que realice la fabricación de los surtidores para YPF. Entonces, el tamaño de YPF y el alcance federal que tiene YPF, en su concepción originaria, no esta YPF, que es una empresa que todavía está privatizada, que lo que tuvo es un enjuague y una reprivatización, después de que vaciaron los pozos cuando se entregó esto a Repsol, que es lo mismo que hicieron con Aerolíneas, que la vaciaron y después la recuperan para levantar la quiebra. Sino que ese factor de escala que tiene la empresa estatal y esa proyección a largo plazo hace que Siam se convierta en una empresa enormemente próspera, pero está sostenida por el impulso que le da el Estado empresario argentino en la cadena de valor de los proveedores nacionales. Entonces Mosconi no compra surtidores en el extranjero, no importa surtidores del extranjero, desarrolla un proveedor nacional y le da transferencia tecnológica, le da órdenes de compra, claro, le da anticipo de factura, la sostiene. Después Siam se diversifica a la producción de perforación en campamento petrolero. Empiezan a fabricar las cigüeñas de extracción de petróleo. Crean la fábrica SIAT de tubos para petróleo y para gas, pero porque tiene un mercado reservado. No es porque está compitiendo internacionalmente con las grandes empresas petroleras del mundo. Y después se diversifica hacia la fabricación de transformadores de baja, media y alta tensión, en el mismo campo de la energía. Y eso es lo que permite que luego fundan una empresa mecánica que logra, además de fabricar artículos del hogar, electrodomésticos, fabricar motos y fabricar autos. Pero se ve que el desarrollo, como viene sostenido por una política del Estado empresario que sostiene a su cadena de valor. Así sí es posible. Si no, que vengan a explicar los liberales que gobiernan los últimos 48 años la Argentina, desde el 76 para acá, que expliquen dónde está el éxito y dónde está ese sujeto histórico de la burguesía nacional que no ha podido realizar prácticamente nada en las actuales condiciones. En este casi medio siglo de decadencia nacional, ¿dónde está el impulso trascendente? Entonces, si no hay un orden soberano que se expresa a través de la independencia económica, no es posible ni siquiera el desarrollo de las actividades más elementales, que es la fabricación de productos de industria liviana. Por eso, un pueblo unido en valores comunes, en un momento decide el pueblo, naturalmente, su inscripción trascendente en la historia. Y eso lo hace a través de la nación. La nación es la marcha en la historia de una identidad nacional, de un pueblo que no quiere perecer, que no quiere morir, que no quiere desaparecer de la historia, que quiere escribir su página también. Ese es el conatus argentino. Esa resistencia de la vida a no dejar de existir. No, lo que planteas no es un poco como lo que dice Marcelo Gullo, imagino que lo conocés de la teoría de la insubordinación fundante, que el Estado tiene un rol en el principio para fortalecer o para dar el puntapié inicial de la industrialización, y después el Estado, bueno, puede jugar un papel secundario, pero en un principio tiene ese rol de encender el fuego, de empezar la maquinaria. Ambas cosas, tanto fundar como sostener en el tiempo, porque lo que se fundó y luego se entregó no permite tampoco que otros existan, porque se entregó la actividad. Cuando se privatizan las empresas del Estado, no se sostuvo la actividad en el tiempo. La actividad o desaparece o se extranjeriza. Y se extranjeriza de dos maneras. No solamente por ser reemplazado el actor estatal por un actor privado extranjero dentro del país, sino porque se reemplaza con producto importado.
Lo que se producía acá se deja de producir. Es el caso de la industria automotriz. Nosotros hasta la década del 70 teníamos una industria automotriz totalmente nacional. Se fabricaban marcas y modelos extranjeros, pero la mano de obra era argentina. El 95% del valor agregado era nacional. Y estoy hablando de modelos que han tenido prestigio internacional, como el Ford Falcon, la Chevy Serie 2, como el Peugeot 504. Buenos autos, buenos vehículos, además del Torino, además del rastrojero, de la estanciera. Bueno, hoy, 8 de cada 10 vehículos que se venden en la Argentina son extranjeros. Entonces, evidentemente, no hay voluntad de desarrollo nacional por parte de las multinacionales automotrices, porque responden a un continente que es la División Internacional del Trabajo. No responden a una política de desarrollo argentino, sino responden a una política de sumisión colonial del país a importar del extranjero, y esto no es solamente comprar, sino que se acepta el dominio científico-técnico porque se deja de dominar la actividad. Entonces, la discusión sobre autos eléctricos, autos a motores a combustión interna, o lo que fuere, está fuera de los alcances del dominio argentino porque la Argentina no lo decide. Entonces, ese pueblo que se constituye como nación y que escribe su página en la historia, se ordena jurídicamente en un Estado. Los que son enemigos del Estado y pretenden desmantelar el Estado argentino quieren destruir el orden jurídico constituido a través del Estado. Y al debilitar el orden jurídico constituido en el Estado, debilitan la nación. Por eso se constituyen enemigos de la nación. Y quien debilita el orden jurídico del Estado y quien debilita el orden de la nación constituido por el pueblo, también es enemigo del pueblo. Entonces hay que pensar las cosas de verdad. No se puede pensar livianamente que porque haya ñoquis en el Estado, porque haya gente que no labura, que no es la mayoría, son los menos, la mayoría labura. Quizás las cosas no andan como quisiéramos, pero las cosas hay que mejorarlas. Y para mejorarlas hay que trabajar, hay que tener compromiso y hay que tener también amor para la realización. No es rompiendo las cosas a martillazos como las cosas se arreglan. Entonces, nosotros tenemos que el quebranto que los liberales plantean con respecto al Estado, como si el Estado fuera una carga terrible de la cual hay que deshacerse, no se resuelve achicando el Estado y abandonando actividades. Porque hay una tarea administrativa del Estado, hay una tarea de la burocracia estatal que es indelegable, que hay que realizarla. Y que son tareas que no están para ganar dinero. Es como la salud pública. No está para ganar dinero, está para mantener sana la población. La educación pública no es para ganar dinero, es para preparar a los niños y a los jóvenes en la incorporación como trabajadores en el futuro. Lo que hay que resolver es que la educación tiene que recuperar el fin de educar para el trabajo. No enseñar cualquier cosa, como determina Flaxo, a la cual los funcionarios de Flaxo nadie los elige, son permanentes y determinan los programas de estudio de la Argentina desde el extranjero. Entonces, la reforma educativa del 94 importó del extranjero el modelo polimodal, que es un fracaso rotundo en el país. Y eso lo hizo Filmus, con la reforma educativa del 94, que es parte de la reforma constitucional en general, donde se provincializa y municipaliza tanto la educación como la salud. Y el fracaso está a la vista, viejo. Entonces, en este sentido, quiero resaltar que el quebranto, ¿no?, o el gasto público del Estado se estabiliza a través de un Estado productor de bienes y de servicios. Somisa siempre fue una empresa superavitaria. Abastecía de acero barato y acero muy barato y muy abundante a la metalmecánica nacional, y también obtenía por sus exportaciones divisas. Ganaba en dólares. La Marina Mercante Argentina siempre fue superavitaria. Daba trabajo de navegación, daba trabajo a la industria naval, porque tanto la flota argentina de navegación de ultramar como la flota mercante del Estado, que luego se constituyen en una unidad jurídica que es ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentina, decidía
soberanamente el compre nacional. Construir sus barcos en astilleros nacionales. Entonces, la industria naval se sostiene, la producción de barcos de valor agregado nacional industrial se sostiene porque hay una empresa de navegación que lo requiere. Desde que se entregó la Marina Mercante Argentina en la década del 90, no hay una sola orden de compra del extranjero en astilleros nacionales, viejo. Y tampoco ningún gobierno ha encargado de la construcción de un barco en el país. Entonces, lo que hay que recuperar son aquellos órganos del Estado que hacen a la vida nacional y a la defensa. Porque en el comercio exterior, el asunto radica en que la Argentina no tiene peso internacional porque la Cancillería o en la figura del presidente de la Nación, sentado en cualquier foro internacional, en la UNASUR, en la CELAC, en la Organización de Estados Americanos, en las Naciones Unidas, en el G20, en el BRICS, en donde se presente la Argentina, no tiene peso. Cualquier mandatario extranjero o cualquier diplomático extranjero se da cuenta que el argentino que pusieron ahí está pintado porque no puede decidir nada. Porque la Argentina no comercia con nadie. Son las multinacionales del comercio exterior las que comercian, no la Argentina. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que se puede firmar con los argentinos? Ninguno. ¿Se entiende esto? Que no radica en una cuestión de la discusión sobre la propiedad de las cosas en términos de la propiedad privada y la propiedad estatal. Es mucho más a lo que se va, lo que estamos planteando. La nación que tiene el poder de navegar, tiene el poder de transportar. Quien tiene el poder de navegar y de transportar, tiene el poder de comerciar. Quien tiene el poder de transportar, de navegar y de comerciar, tiene el poder de defender los precios del intercambio. Y quien tiene la capacidad de navegar, de transportar, de comerciar y de defender los precios de intercambio, también tiene un poder superior que es de incidencia geopolítica, donde determinar a quién comprarle y a quién vender. Entonces ahora, es mucho más que el dinero esto. Significa que si nosotros quisiéramos tener una unidad iberoamericana, una unidad hispanoamericana, continental, la navegación de ultramar y el cabotaje en el Atlántico y el Pacífico, reservado para buques de nuestras propias banderas, permitiría una unidad en el comercio y un vínculo de nación con nación. Pero la Argentina no está vinculada de manera directa con Brasil, o de manera directa con México, con Colombia, con Venezuela, con Chile o con Perú, sino que es mediante las multinacionales que son las que intermedian. Entonces, ¿eso qué impide? Impide el vínculo entre las naciones y los pueblos. Por eso tenemos que recuperar el dominio de la navegación de ultramar, como también tenemos que recuperar el dominio de actividades estratégicas como es el petróleo y la energía en general, la energía nuclear, donde todavía nos mantenemos con dificultades, pero nos mantenemos, a pesar del ahogo presupuestario y de la falta de un plan nuclear de ejecución a largo plazo, como también en el caso de la industria automotriz, que no está determinada por la Argentina, porque el acuerdo con Brasil en el Mercosur automotriz está dominado por las multinacionales automotrices. No es ni Brasil ni la Argentina las que ahí tienen envergadura y peso, sino que son las multinacionales. Te iba a cortar para hacerte una pregunta y un comentario que siempre deja la gente, incluso las personas que están de acuerdo con tu idea de tener un Estado empresario y demás. Una de las cosas que dicen es lo que vos comentaste por arriba, y es que si vos tenés un Estado empresario, es lo que dicen, estás condenado a ganar permanentemente las elecciones o a tener un sistema incluso de partido único como tienen en China. Porque si vos tenés empresas del Estado, después gana las elecciones un Menem, un Mauricio Macri o un Milei y las privatizan, las vuelven ineficientes o las llenan de ñoquis o la usan como caja para su partido. ¿Qué respondés a ese cuestionamiento de gente que por ahí incluso dice, me gusta, pero...? Es un pensamiento envenenado, que es triplemente falso. Es un pensamiento que quiere dejar las cosas como están. Claro, no plantean otra cosa tampoco, dicen eso nomás. Porque dicen eso, dicen no hagamos nada, dejemos todo como está, total. Entonces, ¿qué pierde? Voluntad de poder. Si pierde voluntad de poder, pierde soberanía. Si le quita al pueblo
la voluntad de poder soberana de determinar qué hacer con su economía, y bueno, no tiene voluntad. Y si no tiene voluntad, bueno, que hagan lo que quieran, pero nosotros sí tenemos voluntad. Entonces nos reuniremos con los que tengan voluntad, y los que no tienen voluntad no la tienen. Pero los que han gobernado han demostrado si tienen o no voluntad. Bueno, no la tienen, no la tienen. Que de la no voluntad creen una teoría político-económica, bueno, eso ya es demasiado. Pero ¿cómo evitarías eso de que venga alguien y te tire toda a la borda lo que vos construiste? Irigoyen no perdió una elección. Le dieron un golpe de Estado. Pero YPF siguió. A pesar del golpe de Estado, que es un golpe petrolero, el del 30, YPF siguió. Y Perón la llevó a su máximo esplendor. Integró verticalmente todo el ciclo del petróleo argentino. Y llegamos a la década del 70 con una empresa totalmente integrada que fabricaba todo. Del petróleo obtenía cientos de subproductos. El yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio también. Del carbón no se quemaba solamente el carbón, sino que se obtenían un montón de subproductos que fabricaciones militares utilizaban para distintas actividades. La flota mercante del Estado, que Perón la desarrolló como nadie, desde la década del 40, el 50, bueno, los gobiernos ilegítimos, ilegales o las dictaduras del 55 hasta el 73, ninguna destruyó Elma. Ni siquiera la última dictadura de Martínez de Hoz destruyó Elma. Incluso hubo órdenes de compra, inclusive también en esa época, y fabricaciones y hubo construcción. Fue recién en la década del 90 que se destruyó Elma. Y el argumento, ¿por qué es doblemente falso? Porque eso que dice, viene un Macri, viene un Milei y te lo privatiza. Es que no fue ni Macri ni Milei. Fue Menem. Con todos los que lo acompañaron. Y que son los que hicieron la reforma del 94 también. Y son los que firmaron la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas. Y son los que aprobaron en el Congreso de la Nación la ley 23.696 de reforma del Estado. Entonces no es que viene Macri y viene Milei. Es reciente lo de... Por eso, pero en el caso de Menem, ¿cómo lo evitarías? Porque vos me decís, no fue Macri ni Milei, bueno, fue Menem, pero ¿cómo que aparezca otra vez otra persona así? O incluso Isabel también decía, vienen por las chimeneas que levantó Perón. Renunciar a la lucha, renunciar a la vida. En la década del 90 hubo resistencia por parte de los trabajadores y del pueblo argentino contra las privatizaciones. Hubo dirigentes políticos que traicionaron, hubo dirigentes sindicales que también traicionaron. Eso lo sabe todo el mundo. Quizás los más jóvenes están un poco lejos en la historia de haberlo visto con sus ojos, pero tienen también cómo informarse y es nuestro deber también, los que somos más grandes, de transmitirle a los pibes de 15, de 20, de 25 años, cómo la Argentina tuvo dominio sobre sus actividades estratégicas y explicar también que hasta el 75 nosotros teníamos pleno empleo, 100% de los trabajadores con tarea real, 85% de trabajo en blanco. Solo no estaba en blanco los trabajadores independientes, los autónomos, algunos comercios, pero mayormente el 85% de los trabajadores estaban en blanco, con vacaciones pagas, aguinaldo, salario familiar. Bueno, era con todo. Y además con todo la obra de los sindicatos, que los hoteles, los lugares de recreo, que hacía una vida comunitaria muy rica. Dieron vuelta a la Argentina. Pasamos de 85% de trabajadores en blanco a que hoy tenemos 80% de trabajadores en negro. Pero eso lo hicieron los políticos argentinos. No es la responsabilidad del pueblo haber desguazado el país. Y también nosotros creemos que justamente reconociendo nuestra historia nacional,
con nuestros aciertos, con nuestras derrotas, con nuestros fracasos, con nuestras equivocaciones, con todo lo que ha ocurrido, también en la memoria de nuestro pueblo, en la historia de nuestro pueblo, está la posibilidad de avanzar, vencer e incluso resistir cuando venga una mala época. Perón no perdió ninguna elección. Lo sacaron a los bombazos en el 55 y en el 76 lo mismo. Entonces no son razonamientos. Lleva demasiado tiempo demostrar la falsedad de esos argumentos como para que valga la pena. Claro. Porque, sobre todo, ¿qué es lo inauténtico? La falta de voluntad de poder. Entonces, sería, no hagamos nada, total, después lo vamos a perder. Sí. Entonces, si nosotros realizamos una obra de tamaño esplendor, de reconstrucción nacional, el pueblo argentino la va a defender, como la defendió durante todos los años que la defendió. Porque después del 55 el pueblo argentino siguió defendiendo. A través del movimiento obrero, a través de sus sindicatos, a través de los clubes, de las sociedades de fomento, de todas las organizaciones libres del pueblo. Sí, es cierto que es una mentalidad medio de rendición o de pesimismo. Y a mí me sorprende que muchas de las personas que dicen eso reivindican incluso la así llamada década ganada del kirchnerismo. Pero vino Macri y terminó con todo eso de un plumazo. Entonces no es que construyeron un modelo perdurable, que permaneció. Entonces no entiendo cómo se pueden oponer a lo que hizo Perón, pero decir que lo de Néstor es como que eso sí es perdurable y eso sí es sostenible. Y no lo fue. Bueno, cada uno Es raro. dice y hace lo que quiere. Entonces nosotros, más que fijarnos en los que dicen y hacen lo que quieren, tratamos de ser un realismo político, de la observación objetiva de la realidad, evaluar cuáles son las soluciones nacionales a los problemas que nos aquejan. Entonces, las empresas del Estado, que creó el general Roca, que creó Irigoyen, que creó Perón, junto con el ejército argentino, junto con la Fuerza Aérea y junto con la Armada, fueron un éxito. Hoy el ejército argentino quiere y tiene manifiesta voluntad de recuperar aquello perdido. No está en la discusión de la década del 70. Hoy el pensamiento, la actitud, la conciencia y la voluntad está en otro lado. ¿Está en qué? En reconstruir nuestras Fuerzas Armadas a través de la producción para la defensa. Porque la producción para la defensa le da independencia económica y soberanía en su sistema de armas. No depende de importar del extranjero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que volver al campamento minero a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares y con la custodia y supervisión del ejército argentino, ocupar la Patagonia y la cordillera de los Andes para hacernos de la actividad. Y de esta manera obtener ¿qué? Los minerales necesarios para luego montar los altos hornos, las acerías eléctricas y las lingoteras para metales no ferrosos. Y de ahí se empieza a derivar. Porque cuando sobre una actividad extractiva como es la minería se hace el refino, nosotros podemos obtener acero a través de la industria siderúrgica. Para todo el desarrollo nacional, no solamente para fabricar armas de guerra, sino en la concepción de nación y pueblo en armas, en la concepción de defensa total, frente a la doctrina angloamericana de la OTAN, que es la de guerra total. La defensa total significa el concurso de todo el pueblo argentino, la unión del pueblo y el ejército en la defensa nacional, que tiene como principal actividad el trabajo. El trabajo, la producción, porque así se defiende la patria. Entonces, recuperando la actividad minera bajo el espíritu de la ley 12.709 del general Sabio, de 1941, nosotros dejamos de exportar minerales en bruto
y solamente comerciamos productos terminados. Entonces, las lingoteras para el oro, para la plata, para el paladio y aquellos metales preciosos. El desarrollo de una industria electrónica de componentes nacionales, con las tierras raras, también con el oro, también con la plata, que se utilizan para electrónica. Con el reactor RA10, el dopaje de silicio para componentes electrónicos. Entonces tenemos la máquina, que es el reactor RA10, a punto de terminarse. Bueno, este gobierno de Milei frena el proyecto Karen para reactores de producción de energía eléctrica y frena el proyecto RA10 de investigación que nos permitiría a nosotros hacer dopaje de silicio para nuestra propia industria electrónica, pero también prestar el servicio para otros en el mundo, porque nosotros tenemos el reactor que es capaz de hacer esa tarea. Entonces, evidentemente, no hay una búsqueda del desarrollo autónomo del país, sino la dependencia del país a través de la División Internacional del Trabajo. Es que ellos dicen que están directamente en contra. Milei dijo que Argentina no podría descartar la posibilidad de separarse, ha dicho que este país es una mierda y que le recomienda a la gente irse. Spert dice los industrialistas del orto, o sea, están directamente en contra y abiertamente en contra. Sí, claramente, por eso nuestra conciencia de argentinos tiene que volver a autocentrarse en nuestra tradición nacional y comprender que estos personajes son enemigos de la nación y del pueblo, y lo que buscan es servir a los intereses extranjeros. Ahora, con esto no alcanza, porque la pregunta es, ¿y después de Milei qué? Bueno, después de Milei tiene que venir el modelo argentino para el proyecto nacional. El modelo argentino tiene directivas de carácter general que Perón, en el discurso del 1 de mayo del 74, establece. A partir de lo que él mismo dice, ¿no? Después de 30 años de trabajo político, bueno, hace una síntesis del modelo argentino, el modelo de los argentinos. Y a partir de allí nosotros hemos levantado la bandera del modelo argentino y la estamos llevando adelante este sábado 13 de julio en el Centro de Técnicos Profesionales de La Matanza. Vamos a dar la apertura de los consejos para el proyecto nacional, con la cual reunir la voluntad y el trabajo de los argentinos para un proyecto nacional que pueda recuperar soberanía política, independencia económica, justicia social y nacionalismo cultural, que es nuestra cuarta banda. Entonces, esto requiere de la planificación. Los gobiernos que vienen de vamos viendo en vamos viendo y que no creen en la planificación y que están en contra de las actividades empresarias del Estado, bueno, hay que ver solamente el último medio siglo del país para observar el resultado que se produjo en la Argentina. Entonces es tiempo de volver al modelo argentino, que tiene como base la conducción estratégica del Estado y las actividades que el Estado, por tamaño o por ser críticas, tiene que ejercer. La energía nuclear, por crítica. El petróleo y la minería, vinculado a la ocupación del territorio. La pesca igual, porque mediante los acuerdos de Madrid, los ingleses se hicieron del conocimiento del recurso pesquero y sostienen la ocupación de Malvinas a través de la emisión de licencias ilegales. Entonces, le sale gratis la ocupación en Malvinas. Entonces, ¿cuál es la política argentina? No puede ser ir a quejarse a las Naciones Unidas, hacer el papel de idiotas, de reivindicar la resolución 2065 y de que nos cumplan. No nos van a cumplir nunca porque ellos tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. Entonces hay que pasar a la acción. ¿La acción qué significa? Una poderosa flota pesquera argentina con una poderosa flota de defensa que la custodie para que la Argentina realice el esfuerzo pesquero y la Argentina pueda comerciar pescado con el mundo. Sí, por supuesto, pero el trabajo lo debemos realizar nosotros. Entonces, de esta manera, nosotros nos hacemos del recurso, nos hacemos de la renta comercial en el caso de las exportaciones y achicamos los recursos con los cuales Inglaterra ilegal e ilegítimamente se vale para su ocupación. Es medio elemental lo que nosotros planteamos, pero pareciera que hay que desenfundar la espada para defender que el pasto es verde, viejo. Entonces, toda esta política que juega a la dialéctica, a los juegos de palabras, a las confusiones, está caduca.
nos lleva al desastre. 50 años de decadencia nacional, muchachos. Miren el estado que se vive en los barrios. Es un desastre como estamos viviendo. ¿Cómo nos hacen vivir? Hay que andar por el conurbano bonaerense, por la periferia, como para darse cuenta cómo el pueblo argentino está totalmente abandonado. Hay que recorrer las provincias argentinas para darse cuenta cómo hay un abandono de la patria y de su pueblo. He visto tontos criticar al ejército argentino porque entraba con sus vehículos, con topadoras, con orugas, para abrir los caminos para los crianceros. Como si los del ejército fueran ñoquis que están haciendo cosas absurdas. Es no conocer la Argentina, viejo. Porque en la Patagonia Austral, la nieve no permite que esos crianceros puedan entrar o salir y se le mueren los animales. Y las personas también. Entonces el ejército entra con sus orugas, con sus topadoras y abre los senderos para que las ovejas puedan transitar, para liberar a los animales, para proteger no solamente la producción de esos crianceros, porque no va a faltar el tonto que le parezca que económicamente no tiene importancia. Esos gauchos están haciendo la patria, están ocupando el territorio en lugares inhóspitos, en lugares que son verdaderamente... Hay que tener arraigo a la tierra y sentimiento patrio para estar ahí. Entonces, criticar por el teléfono celular, criticar por las redes sociales, en pantuflas, en pijama, y bueno, es uno de los peores vicios que se ha adquirido en este tiempo. Habla de un relajamiento biológico que nosotros tenemos que cortar a través de decidir dejar de ser decadentes y edificar un hombre vertical a partir de la virtud. Hay que recuperar norma y finalidad. Norma y finalidad. Tiene que tener finalidad la política. Porque hay que armar la unidad para ganar la elección y después como con un fiasco como el de Alberto Fernández de Kirchner. Entonces, parece que se elige a los peores adrede, en vez de elegir a los argentinos que son probos, que tienen capacidades para realizar las tareas nacionales y además aquellos que tienen el coraje suficiente para poner en riesgo su propia vida en esta causa. Por eso, todos esos argumentos que buscan invalidar la necesidad de que la independencia económica argentina esté sostenida a través de que la propia nación argentina, a través del orden jurídico del Estado, cumpla con tareas productivas, comerciales, logísticas, que hacen a la vida nacional, y bueno, parece que hay que defender aquello que está a la vista de todos. Entonces no tiene mucho sentido perder el tiempo ahí, porque si no hay voluntad de pelear, bueno, díganlo. Si la única voluntad es la rosca política para tratar de pegar algo, bueno, díganlo, muchachos, si ya está a la vista. El asunto pasa por otro lado. Claro. Acá hay 5 millones de desocupados. ¿Quién va a resolver a los 5 millones de desocupados? ¿Un plan de consumo? Ya se probó, fracasó, porque es un plan importador. Como la Argentina no domina las actividades industriales, el plan de consumo lo único que hace es aumentar las importaciones. Se importan 90.000 millones de dólares todos los años de cosas que los argentinos deberíamos fabricar por nosotros mismos. Por eso no queda un solo dólar en el país. Se exportan 90.000 millones de dólares. ¿Dónde quedan esos dólares? Al campo no le quedan. Si los gobiernos le liquidan pesos y pesos baratos. Por eso quiebran a los productores chicos y medianos y se ha dado la mayor concentración de la tierra de manera inédita en estos últimos 20 años, querido. Y siguen con la tonta idea de las retenciones. Cuando nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Porque estos gobiernos se asociaron con las multinacionales para que la multinacional se quede con 1/3 de la facturación, 1/3 se quede el gobierno y 1/3 le queda al productor. Entonces, ¿qué permite la Marina Mercante? Que al aumentar la capacidad de bodega nacional, nosotros nos apoderamos de la renta comercial. Y al apoderarnos de la renta comercial, nosotros además de las divisas obtenidas por la liquidación del producto, nos apoderamos del flete y de la renta comercial. Y del seguro. ¿Eso qué nos permitiría a nosotros? Bajar las retenciones en la medida que se aumenta la bodega. Pero esto no es la promesa demagógica que todos hacen
en las campañas electorales. Esto nosotros lo explicamos con el respaldo de proyectos de ley que hace años que vienen tomando estado parlamentario, y ponemos en el debate público de los argentinos cómo salir de la trampa de las retenciones. Claro. Si el Estado argentino realiza el comercio exterior, puede capitalizar a los pequeños y medianos productores para que vuelvan a adquirir la tierra que perdieron. ¿Y eso qué significa? Tener dominio sobre las actividades. Y tener dominio sobre las actividades significa que nosotros podamos revertir este proceso de extranjerización tecnológica, donde las multinacionales nos determinan qué cultivo, qué semilla, qué fertilizante, qué herbicida, y para que la Argentina, en vez de haber sido reducida a una nación que tiene la tierra más rica del mundo, pero que produce forraje, a que nosotros seamos una potencia ganadera. Entonces vos fíjate una cosa. Mientras se discute sí o no el Estado empresario, se lo niega, se lo trata de ponerle la traba, de confundir y de engañar, al mismo tiempo se quiere dar una discusión pedaleando en el aire de la Agenda 2030. Entonces no es la discusión retórica de la Agenda 2030. Nosotros planteamos una marcha para ir al hueso de la cuestión, que significa afirmarnos como potencia ganadera, pasar de 50 millones de cabezas de ganado a 250, 300 millones, que es lo que la Argentina tendría que tener, y producir la mejor carne del mundo para el consumo interno y para el abastecimiento de todos aquellos que quieran comprar. Y esto se puede hacer a través del dominio de la actividad del comercio exterior, no de su regulación, porque no regulan nada, si no tienen barcos. Entonces el barco se vuelve un instrumento de liberación de la nación argentina, porque le permite establecer vínculos con el mundo, que si no tiene barco no lo puede hacer, depende de otros. Y eso tiene una repercusión en la vida interior de la producción argentina. Y esa marina mercante, con la facturación del flete nada más, no de la renta comercial. La renta comercial lo que nos permite a nosotros es disminuir las retenciones, los derechos de exportación, y a la vez que tener una política de capitalización para la adquisición de tierra. Y mediante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tenemos el Estado empresario argentino, que es el que tiene que tener, bajo custodia de la entera nación argentina, y esto incluye a las Fuerzas Armadas también, un banco genético de semillas propias, nativas, para poder volver a una agricultura regenerativa que no sea dependiente de los agroquímicos que se importan del extranjero. Entonces, esto hace a la economía, pero también hace a la salud. Y desde allí, el poder que da también el comercio exterior es que el flete marítimo es una actividad económica tan rentable que cerca del 40% en graneles es ganancia. Entonces, si nosotros tendríamos que hacer, ejerciendo la reserva de carga del flete marítimo, y navegáramos por nosotros mismos, nos tendríamos que hacer de entre 6 y 7 mil millones de dólares al año de flete, que es el horizonte a alcanzar. No lo vamos a hacer de un día para el otro, pero comenzaremos con barcos charteados a casco desnudo, unidades en alquiler, con pabellón provisorio, con bandera provisoria, al tiempo que, por el ejercicio de ese flete, se exige la condición de fabricar en el país una unidad de bodega equivalente. Porque esa es la manera de que las ganancias del comercio exterior repercutan en el trabajo de los argentinos dentro de la propia actividad. Porque así la industria naval se sostiene. Y la industria naval es una industria estratégica para los argentinos, que hay que sostenerla. Y nosotros proponemos sostenerla a través de un esquema económico de abundancia, no de miseria, no de subsidiar la miseria, sino de abundancia. Y esa abundancia hay que conquistarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender nuestro espacio marítimo de 6.500.000 kilómetros cuadrados, y si no hay industria naval que se sustente en la actividad comercial del flete y en la actividad pesquera y en dominar los puertos a través del Estado para que la maniobra
también sea de facturación nacional, no vamos a poder sostener la marina de guerra, está a la vista esto, porque la marina mercante es la que paga la marina. Entonces, tiene que ser un círculo virtuoso de una economía de abundancia, donde las actividades se sostienen por sí mismas en toda la cadena de valor. En toda la cadena de valor. Y esto además que permite trabajo industrial calificado. No es lo mismo un herrero que está soldando rejas todo el día en una Argentina donde la gente se roba la garrafa, porque nos han llevado a un nivel de que estamos viviendo en una tribu, en una horda, a un obrero que no está soldando rejas para que no se choreen la garrafa, sino a obreros navales que están soldando barcos que luego realizan una actividad estratégica como el comercio exterior. Eso da otra trascendencia a la persona. Está involucrado en una tarea que lo excede a su propia persona, al tamaño de su ser, y el hombre está vinculado a una empresa nacional, a un desarrollo del país, donde ese sentido de trascendencia es el cual le permite defender la actividad, porque lo hace por la patria. Claro. Sí, tiene otro sentido. Ahora, yo lo que veo es que sí está el proyecto, están las ideas, incluso vos lo explicás hasta el detalle, ¿no? Porque muchos dicen eso, de que hay ausencia de propuestas o de contrapropuestas ante el modelo liberal o libertario. Ahora, como quiero tocar muchos temas y abarcar muchos comentarios que me dejó la gente, también muchos preguntan por tus orígenes en la política, pero más bien tus orígenes ideológicos, porque muchos han llegado a decir que vos tuviste orígenes en la izquierda nacional o que siempre fuiste parte del justicialismo. Eso también es algo que provoca mucha curiosidad entre la gente que te sigue o que empieza a simpatizar con vos y se pregunta por eso, los orígenes ideológicos de Ayerbe. Yo antes que nada soy argentino, soy cristiano y soy peronista. Y mi primera formación la tuve a través de Ricardo Iorio, porque nosotros cuando teníamos 13 años estábamos en la escuela fábrica, en la Casal Calviño, específicamente fundada por Juan Perón el 4 de junio del 47. Y tuvimos una formación para el trabajo. Nosotros en la escuela nos prepararon para trabajar, nos enseñaron a trabajar con máquinas y herramientas, para fabricar no solamente productos, sino para fabricar máquinas que fabrican productos. La tornería, el torno, la fresadora, el cepillo, la máquina, la piedra de rectificado. Nos formaron en fundiciones, nos enseñaron a modelar la madera, nos enseñaron con sobreras y bajeras, cargar con tierra, para luego con cuchara hacer la colada de la fundición. Nos enseñaron a forjar con martinetes, calentando los fierros y golpeándolos. Nos enseñaron a soldar, además de una muy fuerte formación matemática, en análisis matemático, que nos costó a todos y no tenemos el mejor recuerdo de la época en que teníamos que hacer análisis matemático, porque era muy alto el nivel. Entonces, bueno, es lógico, manejábamos derivadas, integrales, máximos y mínimos, funciones límite. Entonces lo tenemos a Iorio, pero ¿hay algo de eso de la izquierda nacional en el sentido ideológico? ¿O? Nosotros después, a lo largo de nuestro desarrollo, o por lo menos lo que me corresponde a mí, nosotros en la década, vos pensás que en la década del 90, lo que se dice el peronismo estaba entregando a la nación a través del proceso de privatizaciones, firmaba los acuerdos de Madrid. Claro. Era eso. 10 años consecutivos de eso. Entonces, nosotros nos encontramos, algunos de nosotros, más refugiados en la cultura o en el pensamiento que encontrábamos en Ricardo Iorio a través del Grupo Hermética y luego de Almafuerte, ¿verdad? Ahí conocimos las dimensiones del espíritu. Ahí nos hicimos hombres del espíritu. Ahí nos afirmamos en él. Luego yo también participé del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, de Norberto Galazo, que es un hombre de la izquierda nacional, que es un historiador argentino del revisionismo histórico, donde allí conocí el
federalismo provinciano, en la figura de Coronel Felipe Varela, Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas, y todos los parroquianos que allí se reunían eran principalmente los veteranos de la resistencia peronista. Conocimos unos cuantos y aprendimos. Y luego en el desarrollo también nos vinculamos con todos los pensamientos políticos argentinos, incluso con aquellos de el peronismo ortodoxo, como se quiere decir, o la tendencia revolucionaria de la década del 70. En todo esto, lo que nosotros finalmente aprendimos, lo que comprendimos y en lo que nos encontramos en este momento, es en que no ha habido nada superior a Perón. Hay una línea nacional de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que nosotros consideramos que esa es la línea nacional y que es superior a todas las opiniones y a todas las ideologías. Porque es la que ha hecho grande a la Argentina y feliz a su pueblo. Entonces, con respecto a los hechos de la década del 70, de los cuales se ha escrito toneladas y toneladas de literatura, la cual nosotros parte leímos, parte no, pero todo eso sobre los que somos de esta generación y los más jóvenes fue masivo ideológicamente el tema. Claro. Entonces, por eso nosotros, a lo largo del tiempo, lo que fuimos aprendiendo es que justamente existe una economía peronista. Esa economía peronista es aquella que comprende, según los términos del doctor Sampay, que dada los factores de escala que han tomado el capital en el mundo, los estados nacionales deben por sí mismos realizar y conducir determinadas tareas estratégicas, porque frente al poder de la concentración de los capitales en el mundo, esos capitales son capaces de poner y sacar gobierno, de desabastecer y matar de hambre a un pueblo. Entonces, esa idea que tiene como base el comunitarismo argentino, que es la idea de que la soberanía nacional tiene como germen, tiene raíz en el vínculo de argentino con argentino, del pueblo argentino, es el comunitarismo argentino. Ahí quería llegar también de que vos sos uno de los pocos dirigentes actuales que define al peronismo como un comunitarismo, ni capitalismo liberal, ni marxismo comunista, sino como comunitarismo. Así que ya de paso te agrego esta pregunta de si lo querés definir bien claramente a qué te referís con que el justicialismo es comunitarista. Porque vos fijate en esto que vos me preguntabas, ¿no? ¿Cuáles son las influencias o los orígenes ideológicos y las ideas que han circulado a lo largo de la vida de nosotros? Toda la discusión ideológica que viene de la década del 70 para acá, lo que tapa es, por ejemplo, entre otras cosas, el Congreso de Filosofía del 49. Y el capítulo 19 y el capítulo 20 del Congreso de Filosofía del 49 determinan que hay que recuperar la fe en la misión, que el hombre debe recuperar la fe en la misión, porque fortalecido en su fe, el hombre puede sortear cualquier obstáculo y mudar de cualquier contingencia. Lo mismo con respecto a las teorías desarrolladas sobre la angustia existencial o sobre la náusea, tanto Heidegger, el alemán Heidegger, como el francés Sartre, plantea Perón en ese capítulo 20. Que se ha creado teoría filosófica, porque el hombre se ve agredido por la cosa. Se ve agredido por la cosa. Entonces, ese dominio de la tecnociencia impulsado por el capital hace que el hombre se vea extrañado de su propio ser. Por eso que hay que recuperar finalidad y norma. Porque hay que hacer las cosas con un fin. Y dentro de una norma en la cual todos podamos convivir como hermanos.
Toda la sociología, que es conducida por los norteamericanos y por los franceses en Argentina, enseña desde hace medio siglo por lo menos, y un poco más también, que el hombre es lobo del hombre. Se enseña en la universidad, en los terciarios, incluso en la escuela secundaria. Se enseña Hobbes. Entonces, hay un permanente adoctrinamiento extranjero que opera sobre la guerra psíquica que se cierne sobre la Argentina. Hay 3 campos de lucha: el campo espiritual, la guerra psíquica y la lucha material. Nosotros comprendimos que, alineados espiritualmente en nuestro Salvador Jesucristo, en el Dios vivo, nosotros podemos vencer. Podemos vencer la muerte y podemos vencer, por supuesto, que a la materia. Ahora, el campo de lucha, ¿dónde se da? En el campo psíquico. A través de las ideas hipnóticas que los ingleses tratan de penetrar en la mente del argentino. Cuando nosotros vamos a la búsqueda de nosotros mismos, de nuestra tradición nacional, nosotros determinamos que frente a esto que Perón mencionaba, que se ha escrito doctrina sobre la angustia existencial o se ha escrito doctrina sobre la náusea, encontramos en la Biblia gaucha que el hijo de Martín Fierro dice: el hombre es la alegría del hombre. El hombre no es el lobo del hombre. Y que además en los primeros 6 versos, en los primeros 6 sextas del Martín Fierro, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela: al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Bueno, nosotros no somos ni angustiados, ni estamos en la náusea. Nosotros somos desvelados por una pena extraordinaria. Y eso está en el inicio del Martín Fierro. Pero cuando esto no circula entre los argentinos, cuando esto no es enseñado, cuando no tiene una lectura guiada, que es lo que necesitamos que hagan los mayores a los más chicos, en el trasvasamiento generacional, se va perdiendo. Se va perdiendo. Entonces la reflexión sobre nosotros mismos, nosotros lo aprendimos finalmente con Alberto Vuela, que existe un alma gaucha, que ya lo del ser nacional entre signos de interrogación no va más. No es existe un ser nacional como pregunta, no, existe un ser nacional, que hay que afirmar la existencia del mismo, y que se constituye en la preferencia por nosotros mismos. Ahora, para preferir por nosotros mismos, tenemos que conocer, porque no se puede preferir aquello que se conoce, porque la preferencia está delante de toda decisión. Pero como para bajarlo un poquito más a tierra, lo que yo te preguntaba era más en términos por ejemplo, el liberalismo es individualista y dice que la sociedad se va a desarrollar cuando cada individuo busque su interés individual. El colectivismo cuando el individuo se someta a la colectividad y busque exclusivamente el interés de la colectividad. Y en el modo de producción, bueno, el capitalismo y el socialismo. ¿Y cuál sería lo que vos resaltarías o la característica en ese sentido también del comunitarismo? Como para redondearlo y que quede más en los términos a los que estamos acostumbrados. Lo que hemos comprendido y que sentimos, porque tiene que ver también con el plano de la intuición. Cuando nosotros fuimos formados por el maestro de la intuición, que es Ricardo Iorio, cuando nosotros abandonamos la intuición por pensar que en el pensamiento racionalista o materialista podía haber explicación de determinados fenómenos, cometemos un error. Porque la intuición tiene un poder en la conducción del propio discernimiento del ser, y que está y que está delante de la decisión, porque la intuición es como un olfato del alma. Entonces lo que nos fuimos dando cuenta es que el comunitarismo argentino no habla de un sujeto universal que no tiene ni pie ni cabeza ni mano, sino que hay un hombre, que hay una persona singular, un individuo que siente el dolor, que sufre, pero que también puede dar amor y que puede vivir con sus semejantes como hermanos. Entonces es un proceso dual y simultáneo. La comunidad organizada es un proceso exógeno del ser, va hacia afuera, busca aquello que
Aristóteles definía que el hombre tiende a vivir un ser social. Socialmente con sus semejantes. Y que toda ética, cuando busca un bien superior, el bien común, deviene en una política. Y esa es la fundamentación del son político de Aristóteles. De la necesidad de la polis frente a la tribu, a la horda, a la barbarie. La necesidad de la polis. Pero la ley está sostenida en ese principio. No en el contractualismo inglés que dice, como el hombre es lobo del hombre, hay que crear una ley y someterse a ella para que no nos matemos entre todos. No, es al revés. Porque nosotros partimos de la premisa de que el hombre es naturalmente bueno. Y que la maldad es ausencia del bien. Es una carencia. Y que el diablo es el mono de Dios. Entonces, para eso hay que ser claro y hay que ser auténtico. Porque también se puede estar sinceramente equivocado. Como a todos nos ha pasado, nos puede pasar y quizás más adelante vuelva a ocurrir. Ahora, el hombre que está sinceramente equivocado, bueno, está sinceramente equivocado. El problema es el diábolo. El hablar de una manera bífida. La confusión. El engaño. Eso es lo que está mal. Entonces, Alberdi fue un hombre que estuvo sinceramente equivocado. En un principio. Después cambió. Sí. Entonces hay que verlo de manera completa. Porque en la figura de Alberdi, con la cual se puede coincidir o no, pero viendo la figura completa del hombre, se redime completamente el hombre. Si Perón dijo, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y cuando vuelve en el 74 dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, bueno, es importante eso de observar, porque Perón está en un sentido de trascendencia, donde dice, acá no va más la parte, la facción o el grupo. Acá es la unión de todos los argentinos. Y esto está vigente hasta el día de hoy, unidos o dominados. Por eso el comunitarismo tiene, en la idea de la comunidad organizada, entendemos nosotros que hay un campo de hacer exógeno en el vínculo, pero también hay un camino de individuación del ser, un autoconocimiento de la persona. Porque en la formación de la propia persona y en la consolidación de su personalidad y su carácter, está la edificación del hombre vertical. Que por supuesto que lo hace en comunidad, pero la decisión del orden vertical de los valores es una decisión de la persona singular. La persona lo decide hacer. El salto de fe es personal. No es por imposición. Se da en el hombre particular. Entonces es un proceso hacia afuera y hacia adentro que se da de manera dual y simultánea. Entonces, el fortalecimiento del individuo, uno puede empeñar su palabra porque uno no se traiciona a sí mismo. Si uno empeña la palabra con otro, el valor de la palabra empeñada del argentino, ¿dónde se sostiene? En la coherencia interior del argentino. Entonces, el comunitarismo argentino no anula a la persona singular, sino que la exalta en la comunidad. Eso es un poco la diferencia con respecto a la concepción del Estado y de Hegel, donde el hombre se ve un poco extrañado y deja de tener esa afirmación de la persona singular y particular, que sufre, que siente, que da amor. Martín, nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero quería que haya un diálogo entre dirigentes peronistas y una persona a la que le preguntaron, otro dirigente al que le preguntaron por vos, fue a Guillermo Moreno, que dijo que te apreciaba, que te quería, que sos un muchacho del nacionalismo, dijo. Y acá lo tengo anotado para no equivocarme con lo que comentó con respecto a lo que vos proponés. Y dijo que era una idea que nosotros tuvimos, que Perón la planteó, pero desde el sector privado, dijo. Y que era como se hicieron grandes los coreanos, pero desde el Estado. Y dejó abierta la puerta a que, bueno, que como dio a entender que no estaba del todo de acuerdo con eso, pero que sería una cuestión de charlarlo. ¿Creés que lo que vos proponés es un capitalismo de Estado, como dijo Moreno? ¿O
¿Cuál es tu respuesta ante eso que él dijo? Que no sé si lo escuchaste. En el comunitarismo argentino, que nosotros con Perón se constituye en doctrina, pero viene de más atrás, porque viene en la institución del cabildo, y eso es heredado de la hispanidad, la filosofía de los griegos, la idea de la polis, el derecho de los romanos, la fe de los cristianos. Eso nos constituye a nosotros. Eso es lo que está enraizado en esta tierra. Y en el caso del comunitarismo, es el orden natural de la vida de los hombres. Que Perón lo puso por escrito en una doctrina. Y eso también es la herencia gaucha que nosotros. Está el sector privado, está el Estado y está la comunidad. La comunidad la constituyen las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, las sociedades de fomento, los clubes y toda organización que el pueblo constituye. La junta vecinal. Ahora, en la democracia que nosotros impulsamos es directa, es orgánica porque tiene un canal orgánico para que desde la más humilde junta vecinal o hasta el más poderoso sindicato o incluso una cámara empresaria o una asociación de técnicos o una confederación de artistas tengan canales de protesta y de propuesta. Porque si hay una injusticia va a haber protesta, pero tiene que haber un canal institucional hacia el Estado, donde está la conducción de gobierno, y tiene que haber un canal de la propuesta también. Entonces tiene que ser orgánica, con canales de protesta y propuesta, tiene que ser directa, el pueblo tiene que participar de la conducción de gobierno, que esto significa el Consejo Superior, que Perón plantea en el modelo argentino, para que por encima de la Corte Suprema y del Congreso está el Consejo Superior, donde la Confederación General Económica, la Confederación General del Trabajo, la Confederación General de Técnicos, de Artistas, etcétera, los intelectuales, los hombres del pensamiento, co-conduzcan el gobierno, junto con el presidente de la Nación, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y sus ministros que elige para la función pública. Entonces, en este campo, la Argentina, objetivamente, se ha demostrado que desde la desregulación del flete marítimo en la década del 90, no hay más marina mercante. Entonces, esto no es un problema teórico de escuelas económicas, es un problema objetivo de la nación. ¿Tiene o no tiene marina mercante? No la tiene. ¿Es un país marítimo la Argentina? Sí, lo es. ¿Y cómo puede ser que no tenga marina mercante? Bueno, porque las potencias extranjeras trabajan para que la Argentina no se desarrolle en su industria naval y en la navegación, para mantenerla sometida a la División Internacional del Trabajo como mera abastecedora de materias primas, pagando lo menos que puedan por los cultivos argentinos y determinando qué se produce y qué no se produce en el país. Entonces, esto es un problema objetivo que la Argentina tiene que realizar la labor. No es un problema de debate teórico de ideologías. Esto es un problema práctico que hay que resolver. El problema de los 5 millones de desocupados se resuelve con industria. Y la forma más rápida, más efectiva y que puede consolidar el pleno empleo en el país es la conducción por parte de las empresas del Estado en los sectores estratégicos, para desarrollar los proveedores en el único compre nacional que existe. Porque las leyes de compre nacional, ¿cómo hacen para obligar a las terminales automotrices a que compren las autopartes en el país? No ocurre. Entonces vos no entrás en el debate de si es capitalismo de Estado, si no lo es, porque no sé si yo estoy bastante limitado, estoy bastante cansado ya, o me cuesta seguir la respuesta con respecto a esto que dijo, o vos no querés entrar en eso de si es capitalismo de Estado, si no lo es, si lo hicieron los coreanos. Vos decís, el problema es fáctico, hay una forma de resolverlo, la única que hay es esa, y se acabó el debate. El único continente en el mundo donde el petróleo ha sido explotado, refinado, comercializado y regulado su precio, es este. Porque a imagen y semejanza de la YPF Argentina se creó Pemex en México, Petrobras en Brasil, ANCAP en Uruguay, YPFB en Bolivia, Copetro en Colombia, incluso la PDVSA en Venezuela. La integración de las petroleras de nuestra patria grande es posible solo si son de los estados. Entonces, la unión energética de nuestro continente depende del ordenamiento jurídico de la explotación petrolera. ¿Cómo vas a convencer vos a la Chevron
que explota en Argentina, que explota en Venezuela, que explota en Brasil, que explota en México, que haga a la unidad continental. No, hace a la división. Entonces, ¿cómo vamos a tener un sistema de armas propio si han desmantelado las fabricaciones militares argentinas? Entonces, la propiedad es del Estado, ¿por qué? Porque las fábricas militares que conduce el ejército, esto no significa que el fusil que el soldado argentino tiene le pertenece al soldado o le pertenece al ejército. Es de la nación argentina, el sistema de armas. Y el ejército es su custodio, su protector. Y es el órgano que se da a la nación para la defensa territorial. Pero no alcanza solo con eso, sino que para poder tener verdadera y plena soberanía, el ejército tiene que producir por sí mismo. Y para producir por sí mismo, no puede realizar todas las actividades económicas, sino que en la unión de pueblo y ejército, que se da a través de la actividad estatal que realiza el ejército, junto con la actividad privada de la empresa privada proveedora, se da la unión de pueblo y ejército a través de los trabajadores, que producen para la nación, no solamente armamento, sino la planta de ácido sulfúrico y ácido nítrico de Río Tercero en Córdoba. No es solamente el ácido para el ejército, es para toda la industria nacional. Porque hay emprendimientos de determinada envergadura que se amortizan a lo largo de muchos años. Y que no va a haber ningún privado interesado en hacerlo cuando puede importarlo del extranjero. Sí, entonces hace al dominio de las actividades y al dominio de la técnica. Porque si nosotros no dominamos las actividades por la propia realización del trabajo, no dominamos la técnica y estamos fuera del concierto internacional en los términos de la tecnología. Sí. Entonces, la tecnología nacional, la técnica nacional y la ciencia nacional no pueden ser meramente de investigación. ¿Sí? No pueden ser meramente de investigación, sino que tienen que ser aplicadas. Porque nosotros tenemos un doble quebranto. Nosotros formamos los mejores científicos y técnicos del mundo. Por otra parte, importamos tecnología. Entonces el quebranto es doble. Hay una inversión en formar a los argentinos, pero al no tener aplicación no produce valor agregado nacional, o muy poco. Y al mismo tiempo importamos tecnología del extranjero. Cuando nosotros tendríamos que el sistema científico-técnico del país, tenerlo a partir de la conducción del Estado empresario al servicio del desarrollo nacional. Y esto significa que la pequeña y mediana empresa, por tamaño, por escala, por facturación, no puede estar en el desarrollo, en la investigación, porque no la puede amortizar a lo largo de su vida. Claro, a mí lo que no me quedó claro cuando le preguntaron por vos de lo que dijo es que Perón planteó esto desde la industrialización, dijo desde el sector privado. Y yo no estoy tan seguro de que él haya dicho exclusivamente. No es así. Y me remito al último acto de Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional. Perón constituye en el 74 la Corporación de Empresas Nacionales, bajo la Ley 20.558 de Corporaciones del Estado y bajo la Ley 20.705 de Sociedades del Estado. La sociedad del Estado es la que reúne jurídicamente una actividad determinada, como puede ser YPF, o como puede ser una fábrica militar, como puede ser Somisa, como puede ser Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Ahora, la Corporación de Empresas Nacionales es la que reúne a las sociedades del Estado. Y en la reunión de ese poder empresario del Estado se constituyó en el 15º holding del mundo occidental. ¿Y por qué cree? Yo no creo que Moreno ignore eso. ¿Por qué cree que él dice Perón lo dijo desde el sector privado cuando vos me estás demostrando que no? ¿Por qué crees que...? No lo sé, porque tampoco nosotros nos dedicamos a analizar el pensamiento de otros. Lo que tratamos de impulsar de la manera más fidedigna que podemos es aquello que entendemos que es el modelo argentino y que es el ser nacional, el ethos criollo que a nosotros nos constituye, y los instrumentos de defensa nacional. No estamos nosotros en un campo de la ideología. No nos importa la ideología, porque la ideología, como vos me preguntabas al principio sobre las influencias ideológicas a lo largo de la vida de uno.
Bueno, nosotros en la década del 90 cantábamos Revancha de América en 1992, cuando Hermética saca Ácido Argentino. Sí, igual no es para poner en cuestionamiento su ideología o demás, sino como para llegar a un consenso. Pero nosotros en este momento no cantábamos revancha, no cantamos Revancha de América de Ácido Argentino como lo cantábamos cuando teníamos 16 años. Entendimos que la hispanidad es nuestra tradición. Nos afirmamos en nuestro ethos nacional. Entonces, no es que nos traiga menos problemas, sino que buscamos la autenticidad del ser, no lo que es nuestro deseo o parecer, sino, esto es la Argentina, está constituida de esta manera. Hay un credo de los argentinos. Se me cortó, lo perdí y me dice acá que abandonó la llamada. Ahí estamos. Ya está grabando de nuevo, espero que haya quedado bien porque tuve que hacer un corte ahí. Me estabas haciendo la respuesta a lo que dijo Guillermo Moreno. No sé si querés redondear ese tema y ya te pregunto dos temitas que me quedaron ahí sueltos que quiero cerrar antes de concluir, que es sobre la deuda externa y sobre la seguridad también. Si querés concluimos esto último que quedó sobre lo que dijo Guillermo Moreno y después pasamos a esos dos temas y ahí concluiríamos, si te parece. Dale, recordá, ¿cómo seguimos? Sí, estábamos en la respuesta a lo que dijo Moreno, de que lo que vos planteabas era un capitalismo de Estado, pero que sería una cuestión de charlarlo, como que dio a entender que no estaba muy de acuerdo con vos, y me estabas comentando de que Perón no lo planteó desde el sector privado tal como dijo Moreno, y vos me dijiste que bueno, que vos no estabas para analizar lo que otros pensaban o la ideología ajena, y yo te dije que no es tanto como para comentar lo que otros piensan, sino para intentar llegar a un consenso entre los peronistas, los nacionalistas, porque a mí me parece importante que haya más o menos un pensamiento en común y que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, en conducción de gobierno, dijo frente a los empresarios de la Unión Industrial Argentina y AEA que no esperen de mí el Estado empresario. Y fue así. Son los hechos de la política, además de los discursos, de las declaraciones, del debate de las ideas. Son los hechos de la política, aquellos hechos que determinan para bien, determinan para mal, pero determinan. Entonces, no se cree en el Estado empresario, no es su credo, no tienen esa fe, no creen que se hace así. Bueno, creen otra cosa. Igual Moreno se diferencia actualmente de Cristina, ¿no? ¿Por qué YPF sigue siendo una empresa privada, una sociedad anónima? Tendría que ser una corporación del Estado, impenetrable al capital privado. ¿Cómo vas a tener a los buitres que vaciaron YPF adentro de YPF? Si en el paquete accionario tenés adentro a Repsol y tenés las multinacionales del petróleo. No es manera. No va. Es un fracaso total. Está a la vista el fracaso. Es rotundo. Y él dijo que estaría dispuesto a charlarlo con vos este tema. ¿Se han juntado después de o está rota la relación? No, nosotros hablamos con todos. Con todos los argentinos nosotros conversamos. El tema son los hechos de la política. ¿Cómo se va a reactivar el ferrocarril argentino? Bueno, nosotros planteamos que para volver a reactivar el ferrocarril argentino hay que hacerlo de esta manera. Crear una corporación, Ley 20.558, de Perón, de su último gobierno, para que esa corporación multimodal de transporte ejerza el transporte naval, fluvial, carretero, ferroviario, aeronáutico, y que desde allí, esa corporación centralizada sobre el ejercicio del transporte de las cargas internacionales puede financiar, mediante el flete marítimo, que estará en el orden de los 6-7 mil millones de dólares, puede financiar con una tasa de ganancia del 40%, con algo así como 2.500 millones de dólares por año, que sería equivalente a poner 5 o 6 millones de dólares por día en el sistema ferroviario los 365 días del año. Nosotros estamos proponiendo esto de manera concreta. No es un debate de signo ideológico, no nos interesa la ideología. Claro.
Claro. No nos interesa desde el punto de vista de que en la ideología no está la resolución práctica de los problemas nacionales, porque ahí empiezan las escuelas económicas y las teorías en donde frente a un pueblo que sufre, más de la mitad de los argentinos son pobres, 8 de cada 10 pibes no comen. Está desmantelado el sistema de transporte ferroviario. Esto hay que resolverlo. Y no significa abrir líneas con material ferroviario importado del extranjero, que es lo que hicieron. Sino sobre los más de 80 talleres ferroviarios que tenemos en todas las provincias argentinas, en esos talleres ferroviarios hay que producir material de vía y obra, material rodante y material tractivo. Los talleres diésel de Mendoza, de Nueva Palmira, tienen que estar fabricando motores para locomotoras. Las fábricas militares como Río Tercero, o como la Fray Luis Beltrán, que tienen entrada ferroviaria a la planta, tienen que estar produciendo material ferroviario, porque fabricaciones militares también fabricaban material ferroviario. Esto es el Estado empresario en la concepción de defensa total. No fabrica solamente FAL, 45, 9 milímetros, ametralladoras, tanque argentino mediano, corbetas misilísticas MECO 140, T-42 Santísima Trinidad. No son solamente las armas de guerra, es la producción que hace a la vida nacional en general. Entonces las 40 creadoras de engranaje que están en la fábrica militar de Río Tercero están paradas juntando mugre, cuando tendrían que estar fabricando cajas de velocidad, reductoras. Es práctico lo que estoy planteando. Claro, entonces, nosotros comprendemos que la herramienta para el despegue nacional es el Estado empresario. No es la regulación de la actividad privada. No tienen ningún interés. Están concesionados los ferrocarriles y es un fracaso el sistema de concesiones ferroviarias en manos de los privados. Urquía tiene un pedazo, senador del Frente para la Victoria, kirchnerista. Urquía, la aceitera general de esa. Tiene un pedazo del ferrocarril. ¿Para qué lo usa? Para él mismo. Techín tiene concesión ferroviaria. Rosario Puerto Belgrano. ¿Para quién lo usa? Para sí mismo. Claro. Entonces el país está desintegrado y está loteado geoestratégicamente en manos de las multinacionales. Entonces, ¿cuál es la fuerza que puede tener determinación en la realización de las obras nacionales? El Estado empresario argentino. Te lo digo ya como para concluir ese tema, porque ellos presentaron también un programa de gobierno ahora y es abiertamente industrialista. Ellos están a favor de la reindustrialización argentina y creo que es el único o uno de los poquitos partidos también que proponen esto. Por eso digo yo que y soy la voz de muchos, ¿no? Porque muchos me escriben, che, yo lo quiero a Yerbe, pero me gustaría que se junte con Moreno. O yo lo quiero a Moreno y me gustaría que se sume a Yerbe y así. Entonces, más que nada es por eso, ¿viste? Como para generar un diálogo que creo que ustedes tenían y como que se perdió. Me parece necesario ahora, ¿viste? Porque hay una oposición que está dormida, que ya fracasó, que no proponen nada. Y los únicos que dicen cosas desde la doctrina peronista son Yerbe, Moreno y prácticamente nadie más. Entonces, somos pocos y estamos peleados, parecemos trotskistas, ¿viste? Eso es lo que me duele a mí. Yo no sé si es tan de ese modo, porque nosotros durante los años de gobierno kirchnerista estábamos planteando que había que recrear el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio para comprar toda la cosecha, dar precio sostén al productor y determinar el intercambio con el mundo. Y que eso tenía que estar sostenido por su brazo ejecutor, que es la Marina Mercante. Y lo planteamos desde siempre. Mi abuelo Lázaro Balbino Allende fue hombre del IAPI en la década del 40 y en el 50. Nosotros, yo ya no sé cómo explicar. Tenemos una idea, sí, por supuesto. Tenemos una propuesta. Tenemos también una sangre y una memoria de la sangre. Y algo que también la familia ha realizado. Yo ya no sé cómo explicarlo. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que hay que hacer? Humildemente lo decimos. Pero para nosotros la Argentina tiene que hacer 3 cosas en este momento. Nacionalizar el comercio exterior mediante el IAPI del siglo XXI y una incorporación logística multimodal, corporación del Estado.
porque así va a determinar los precios del intercambio y va a recuperar relaciones internacionales que hoy no tiene. Argentina no habla con nadie en el mundo. Argentina está pintada. Entonces, sería la nacionalización del comercio exterior. Estas serían tus tres políticas o tus tres planteos esenciales. La nacionalización del comercio exterior. La nacionalización de los depósitos, porque la banca extranjera no trae un solo dólar al país. Los únicos dólares que entran a la Argentina son los dólares producto del campo argentino, de las exportaciones agropecuarias argentinas. De ahí vienen los dólares que ingresan a la Argentina. Y una pequeña porción, cerca de 4.000 millones de dólares va a estar este año de exportaciones petroleras, y bueno, y la industria forestal la ponemos dentro del paquete general, porque también tiene un signo similar o equivalente. En vez de cultivar soja, cultivan árboles. Pero el asunto radica en que es necesario que la Argentina, esos 90.000 millones de dólares, estén organizados para que la renta comercial, una parte de esa renta comercial, a través del intercambio por el flete marítimo, quede en la nación argentina y terminar con esta pavada de las retenciones, que mantiene dividida la Argentina entre el campo y la ciudad, entre la fábrica y la explotación agrícola. Entonces esto es unidad nacional lo que estamos planteando. ¿Y cuál sería la tercera? Como no traen un solo dólar del extranjero, la banca extranjera, hay que nacionalizar los depósitos, tienen que estar todos bajo el orden y la jurisdicción del Banco Central, porque no es justo que a la masa salarial de los trabajadores argentinos, la banca extranjera la utilice para prestarle a los trabajadores argentinos vivir de la usura. Como también es injusto que la tasa de ganancia de los empresarios nacionales esté en manos de la banca extranjera para especular, y que con eso no solamente no dar crédito para la producción, porque el crédito que dan es usurario, sino que con esa masa de dinero jugar al multiplicador, crear dinero, porque acá crea dinero la banca extranjera, acá crean dinero los bancos privados. Y cuando crean dinero aumentan la base monetaria. Entonces nos achican a nosotros, porque porcentualmente cada vez tenemos menos participación de la base monetaria por el proceso de inflación del dinero que genera la propia banca, creando dinero. Entonces esto es absurdo en la Argentina, porque además el crédito determina el precio final de un bien. Entonces la tasa de interés determina el precio de las cosas. Por eso esto tiene que estar bajo la conducción del Estado argentino. Y tercero, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, y tercero es movilización total del trabajo. La movilización del total del trabajo busca alcanzar el pleno empleo. Pero esa movilización total del trabajo tiene que estar ordenada. ¿De qué manera? A través de la planificación. No a través de lo que nos determinan desde el extranjero, sino nosotros tenemos que montar las fábricas necesarias de industria naval, industria aeronáutica, industria ferroviaria, industria automotriz, todo el complejo petroquímico que se extranjerizó y que además termina convirtiendo a la Argentina en importadora de industria química, porque no se privatizó para mayor eficiencia, eso es falso, se entregó al extranjero para desmantelar las capacidades nacionales y para que la Argentina se vuelva importadora de productos petroquímicos. Y esto significa que la movilización total del trabajo tiene en los sectores estratégicos una demanda de aproximadamente, en números muy gruesos, 500.000 trabajadores en terminales. Eso va a demandar el 70% del valor en la pequeña y mediana empresa privada, que son 1,5 millones de trabajadores más, en números muy gruesos. Esos 2 millones de trabajos, 500.000 en las terminales y 1.500.000 en la pequeña y mediana empresa, que es proveedora de insumos, de partes, de piezas, de todo lo que se necesita en la terminal integral. Esos 2 millones de trabajos, cuando consumen en la Argentina, generan otros 3 millones de trabajos. El actual modelo del último medio siglo, que es la División Internacional del Trabajo, la multinacional está instalada como terminal, pero en vez de comprar en la Argentina a la pequeña y mediana empresa, se abastece del extranjero. Entonces, todo el trabajo de la pequeña y mediana empresa lo obtienen del extranjero. Y ahí está la base de la desocupación nacional y también de la dependencia. Y además no genera el consumo,
Porque al abastecerse del extranjero, los que consumen son los extranjeros, no los argentinos. Entonces, se ve empobrecida la verdulería, la carnicería, todas las actividades que abastecen a los trabajadores. Eso nos daría a nosotros 500.000 más 1,5 millones más 3 millones, nos darían 5 millones de desocupados. En un gobierno de 4 años lo tenemos que alcanzar. Y se puede alcanzar en 4 años con la planificación de las empresas del Estado, realizando las grandes obras nacionales. Y voy a terminar con un ejemplo de este tema con respecto a la importancia del Estado empresarial. Nosotros tenemos que ir hacia la gran marcha de los argentinos hacia el sur. Tenemos un signo astral que es la Cruz del Sur, que tiene que guiarnos a los argentinos en el destino definitivo de ocupación de nuestro territorio. Eso nos tiene que permitir que mediante el despliegue logístico conquistemos la Patagonia, con una vía ferroviaria que vaya de San Antonio Oeste hasta donde llegue el ferrocarril al sistema integrado en Río Negro, hasta el puerto Punta Loyola en Santa Cruz. Un ferrocarril que vaya por el Atlántico. Y unir Altos Hornos Zapla, Dirección General de Fabricaciones Militares, con Yacimiento Carbonífero Fiscal Río Turbio, con un ferrocarril andino que integre las 11 provincias cordilleranas. Esto a nosotros nos daría líneas logísticas permanentes y pesadas de penetración. Sobre el ferrocarril, cada 50 kilómetros como mínimo, hay que fundar un pueblo si es que no lo hay. ¿Y cómo se funda? A través de las actividades primarias, que en este caso serían la minera, la producción forestal y la pesca. Sobre esas actividades primarias se van realizando el proceso de industrialización, donde poner los altos hornos, las fábricas de acero eléctrico, las lingoteras, la base de una industria electrónica nacional, porque Tierra del Fuego ensambla componentes extranjeros. Entonces, ¿cómo hay que fortificar la industria electrónica fueguina? Con componentes nacionales. Para que no sea un quebranto en la balanza comercial del país. Entonces, es posible que bajo el actual régimen jurídico inclusive, y sosteniendo la ley 19640, que tiene un fin que es el poblamiento de la isla de Tierra del Fuego, sin tocar la 19640, agregar a la 19640 la producción nacional de esos componentes que se ensamblan. Eso tiene que ser el impulso, este modelo argentino para el proyecto nacional. Esta movilización total del trabajo tiene que llevar adelante un plan de natalidad. Sí, sobre el plan de natalidad hablamos con Lucía Ferrari también del Movimiento de Liberación Nacional acá en el canal, así que hablamos bastante en profundidad sobre ese tema cuando falleció Kissinger, si no me equivoco. Que en 2050 nosotros tendríamos que alcanzar los 100 millones de argentinos. ¿Cómo se puede alcanzar eso? Bueno, hoy estamos en una tasa, que hoy no estamos ni en la tasa de reemplazo. No. Hoy los matrimonios argentinos, las parejas argentinas, mamá y papá tienen 1.88 hijos. O sea que estamos achicándonos. Hay que pasar de 1.88 a 6. ¿Esto qué significa? Que del crecimiento vegetativo del 0.9 hay que pasar al 2.7. Hay que multiplicar por 3. Con una tasa de crecimiento del 2.7, nosotros podríamos alcanzar ser en 2050 100 millones de argentinos. Si nosotros impulsamos esta fuerza de la vida en el país a través del trabajo y del enraizamiento de los argentinos en su tierra, podríamos nosotros ocupar la Patagonia Austral a partir de esta planificación que las multinacionales, justamente por órdenes de la OTAN, no lo van a realizar porque consideran a la Patagonia Argentina reserva espacial para sus propios intereses. Y no lo va a realizar los capitanes de la industria argentina porque no lo han hecho. Claro, si no lo hicieron hasta ahora. Y no consideran que sea su misión. Entonces, los argentinos sentimos que es nuestra misión ocupar el territorio para defenderlo. Sí, creo que la ocupación del territorio es la mejor manera de asegurar la soberanía sobre esos territorios. Sí. Martín, nos quedamos sin tiempo, en realidad nos pasamos bastante, pero me quedan varios temas afuera. Me gustaría, te los comento para si después te gusta y si a la gente también le interesa. Me hubiera gustado tocar con vos el tema de la automatización, la inteligencia artificial y esta nueva tecnología con respecto al modelo de industrialización. Después me quedó afuera también
tu política internacional o tu visión geopolítica, el tema de la inseguridad, de la deuda externa, y entre otros planteos que hacen otros dirigentes peronistas y nacionalistas, considerarlo también, a ver cuál era tu opinión. Así que si te parece lo hacemos en otra oportunidad, si a la gente le gusta y si vos estás de acuerdo. Sí, con todo gusto. Vos cuando quieras me avisás y hacemos un próximo encuentro, un próximo programa y tratamos todos esos temas. Para mí es del máximo interés poder justamente desarrollar el tema de automatización. Y esto que está planteado en los términos que algunos dicen el fin del trabajo. No, el fin del trabajo no. Esto lo tenemos que desarrollar bien y trabajarlo bien. Claro. Porque nuestro problema es que los robots que sueldan autos en la Argentina no son fabricados por Argentina. Son robots que son fabricados en Japón. Entonces, nosotros no podemos ver solamente una porción, sino que tenemos que ver la totalidad de la técnica para poder determinar cuáles son nuestros sistemas de producción. Por otra parte, la cuestión vinculada a la seguridad la tenemos que observar. En esto, la estatización de los puertos argentinos es del orden de la seguridad nacional, porque nosotros con la estatización de los puertos cortamos con el negocio de la falopa. Claro. Y hay que también atender a aquellos que tienen ese consumo y que van a sufrir abstinencia, por supuesto. Ahora, tiene que haber una política de integración, de verdadera integración comunitaria y una política de fines y de normas. Porque si hay fines y hay respeto a la norma, es posible que nosotros podamos salir de estas ataduras, de estos amarres que tienen al pueblo argentino sujetado y que nos lleva a una espiral de violencia que se sufre en los barrios donde vivimos nosotros, no donde viven los políticos. Los políticos viven en otra. Sí, porque ellos se encierran en country, ¿viste? Por eso me parece muy importante. Creo que los dos grandes temas argentinos son la economía, dentro de la economía la deuda y la inseguridad. Y con el tema de la automatización, también esto choca con el tema de aumentar la natalidad, porque si van a ser sustituidos los trabajadores, ¿para qué queremos? Entonces plantean el salario universal. Es todo un tema que hay que afrontarlo ahora antes de que sea tarde, ¿viste? Porque una vez que ya estén... Guerra sin cuartel contra la renta básica universal. Guerra sin cuartel contra la renta básica universal. Porque es la esclavitud humana y no es un tema económico, justamente. Porque todos los que son del pensamiento económico reducen a la guita todas las dimensiones del ser. Es un materialismo antiespiritual. En el trabajo, el hombre desarrolla la cultura. Y cultura viene de cultivo. Está totalmente enraizado el concepto de cultivo con el concepto de trabajo. Entonces, para nosotros, cuando el hombre transforma la materia, también sufre una transformación interior por esa transformación de la materia, porque la oquedad de la naturaleza no le da lo que el hombre necesita en la cultura. Entonces el hombre extrae la cultura de la naturaleza. Y eso hace a la formación del carácter. Y hace también al sentido de trascendencia de la persona. Porque el trabajo también no es solamente el rezar y la formación ética o filosófica de la persona, sino que el trabajo tiene virtudes. El trabajo lo hace a uno humilde. El trabajo lo hace a uno respetuoso del otro. Y el trabajo a uno le da el verdadero valor que las cosas tienen. Cuando uno trabaja, uno valora y respeta más las cosas que a uno le prestan. El que no trabaja y no tiene sentido del valor de las cosas, y capaz que las rompe o las pierde. Pero justamente en el trabajo todas esas virtudes se encuentran en la propia manifestación existencial de esa fuerza espiritual que es el trabajo, que no es el acto de la realización, sino que viene de antes, viene de una fuerza interior del hombre, y esa fuerza hace a la cultura nacional. Por eso es de nuestra mayor importancia estos temas. Cuando vos quieras lo hablamos. Dale.
Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Martín. De verdad, un honor hablar con vos. Y quedaron, bueno, todos estos temas en el tintero que me parecen muy importantes, creo que para todo el mundo y para Argentina en especial. Así que muchísimas gracias de nuevo y un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muy agradecido. Saludo a toda la audiencia.